Y hablamos con Fernando Iglesias, que está ya con nosotros. Luciani dice que yo no podía ignorar lo que pasaba en la provincia de Santa Cruz. ¿En serio me quieren hacer creer que esto no es derecho penal de autor? Yo sé que alguno estará pensando, uy, si en lugar de la Rúa hubiera sido un peronista... No, error. Eso nunca hubiera pasado. Los peronistas nunca reprimimos. Nunca ningún gobierno peronista reprimió al pueblo. Al contrario, nos bombardearon en el 55, nos desaparecieron en el 76, y ahora como han cambiado los métodos y ya no se vería demasiado civilizado bombardearnos ni desaparecernos, bueno, hola, ¿qué tal? Acá estamos. Bueno, además Cristina dijo que va a denunciar por prevaricato, es decir, por falso argumento jurídico, a Luciani y a Mola. Pero dijo que nunca reprimió el peronismo. Usted sabe de peronismo, Fernando Iglesias, ha escrito algunos libros. ¿Qué dice? ¿Qué se le puede decir? ¿No? Ya que no se ocupe de lo que se tiene que ocupar, que son las pruebas. Pero encima pone argumentos históricos que son absolutamente falsos. Primera cosa, bueno, podría decirle Costequi y Santillán, podría... Pero permitime hacer un rápido paneo histórico. En 1930, primer golpe de Estado, ¿quién entró en el auto con Uriburu? ¿Un radical o el teniente Perón? El teniente Perón. Segundo golpe de Estado, 1943. ¿Quién fue el único vicepresidente de una dictadura en la Argentina? ¿Balbín? No. El coronel Perón, que después fue el candidato en el 46. En el 55, las Fuerzas Armadas que bombardearon la plaza y dieron el golpe repudiable, como todos los golpes, incluido el 43, ¿no? Porque ese siempre se olvidan de repudiarlo, eran las mismas Fuerzas Armadas las que dieron el golpe contra Perón, las que habían dado el golpe con Perón en el 43. Exactamente las mismas. En el medio que había habido 9 años, del 46 al 55, en donde fueron educadas en los valores y los principios del peronismo por su comandante en jefe, que era el coronel Perón. Y podemos seguir. En el 66, golpe contra Ilía, presencia de las 62 organizaciones, palabras deplorables de Perón, que estaba en Madrid, y declaró que el país no podía soportar un año más del corrupto gobierno de Ilía, textual, y que Onganía era un caballero, que era la misma frase que había usado con Uriburu en los 30. Seguimos, en el 75 se quejan de las desapariciones. Señora expresidenta, sí. Ya uno no sabe porque han roto la Constitución y ya no tenemos un régimen presidencial, no se sabe qué es. Bueno, señora Kirchner, por favor, las desapariciones empezaron en el año 75, con los primeros exilios y con... se le puede preguntar al Beto Brandoni, a Nacha Guevara, si quiere una del palo de usted, y con la censura y las primeras desapariciones, más de 1000 muertos, según el informe de la CONADEP, que el peronismo no quiso integrar, ocurrieron durante el gobierno peronista y antes de la dictadura. Videla, ¿sabe quién lo nombró? Lo nombró una señora que se llamaba Isabel Perón, y a Macera lo nombró el general Perón. Y siguen hablando de que no hubo represión y que no hubo violencia. Nombró inclusive como ejemplo el tema de la Rúa. Una carta, de hecho, publicó. De la Rúa, 38 muertos. El relato peronista instalado parece que hubo una pueblada porque la pobreza era muy alta y murieron 38 personas en la plaza. Bueno, la pobreza era del 38,3, más baja que hoy. Y no pasa nada hoy, qué raro. ¿Quién habrá agitado para que pasara lo que pasó? En la Plaza de Mayo murieron 3 personas, 25 murieron en provincias gobernadas por el peronismo, donde el peronismo, por un lado, le metía fuego por abajo para que salieran a saquear y después reprimía con la policía provincial a cargo de los gobernadores peronistas. 25 de 38 de los muertos que ustedes instalaron como los muertos de la Rúa son todos de ustedes. Y después podemos seguir con Costequi y Santillán, con las represiones que hubo durante su gobierno. Digo, me parece que realmente, ya que toquen un argumento histórico, es absurdo, pero por lo menos lean un poco su historia, porque la verdad, una cosa que ¿no? Si yo fuera peronista me avergonzaría de no conocer la propia historia. Defiendan lo que tengan que defender, pero conozcan su propia historia y dejen de relatar, porque esto tiene que ser el fin. Hugo, no tiene que ser solamente el fin para mí,
del relato kirchnerista. Es la leyenda peronista la que se desmorona en sus fundamentos económicos que han traído el atraso y la decadencia al país, y en su relato político que lo único que ha traído es violencia y división entre los argentinos. Quiero seguir analizando con vos, por supuesto, el alegato, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, pero antes, justamente en relación a esto que vos mencionás, tengo entendido que estás presentando también un proyecto que tiene que ver con lo que ha sucedido durante la cuarentena. Bueno, no, en realidad lo presenté durante la cuarentena, en el 2020. Y todavía las violaciones, ya que estamos hablando de nunca reprimió, podría enterarse la señora vicepresidenta de su propio gobierno lo que hizo durante la cuarentena. Hubo desapariciones seguidas de asesinatos, todo tipo de restricciones a la libertad. Padres de Formosa, por ejemplo. Lo de Formosa, lo de Espinosa, lo del chico se me olvida el nombre, de la provincia de Buenos Aires, Bagalí Morales, que murió en una comisaría de San Luis, otro gobierno de los muchachos, porque no tenía acomodado bien el barbijo. Sí. La metieron presa, parece la historia de la chica iraní, la metieron presa por usar mal el barbijo, al otro día apareció muerta, ahorcada en la comisaría. Ya que queremos hablar de violencia y represión, investiguemos eso. Yo presenté en el 2020 un proyecto con ADEC, Comisión Nacional de Investigación de los Crímenes Cometidos por el Estado durante la cuarentena, porque fueron las violaciones de los derechos humanos más importantes desde la época de la dictadura. Y no pueden quedar impunes, no puede quedar impune eso, y no puede quedar impune que hubo 129.000 muertos. Yo todavía estoy esperando, presenté pedido de informes, sí. Todavía estoy esperando que me digan cuántos tenían la doble vacunación. Claro. Quiero compartir con vos, de hecho, un audio que se conoció recientemente, que si no me equivoco el que habla es el ministro de Seguridad, sí. Ex ministro de Seguridad de Santa Fe, que habla sobre una persona detenida y todas las vejaciones a las cuales se la estaba sometiendo. Escuchen atentamente. Hay que buscar un caso tipo Ana Morel, detenerla y ahí producir el escándalo. Al balcón en Rosario había una mina paseando el perro y la hicimos detener, la tenemos acá enjaulada, con los perros y todo. No van a comer por 3 días. Le aplicamos el decreto 297. La tenemos acá abajo habilitamos una sala especial y está con los perros, está llorando, por supuesto, lo vamos a dejar llorando 10 horas, 12 horas sin comer. Está confesando tremendo, un delito. ¿no? Esto ocurrió durante la pandemia, vamos a aclarar. Sí, pero está confesando un delito. O sea, está diciendo, detuvieron a la mujer, le aplicaron el decreto 297... Claro, que era el decreto aquel que firmó el presidente Alberto Fernández. El presidente Festicholas. Antes del Olivos Gate. Y aparte dice claramente, no va a comer durante 3 días y la vamos a dejar llorando. Bueno, ya hemos presentado desde pedidos de informe, pedidos de renuncia, denuncias penales, está todo presentado. Ahora digo, mientras esto sucedía, mientras esta furia represora, porque evidentemente lo dice hasta con un disfrute, una ostentación de poder, yo espero que porque además hay una cuestión... Ustedes lo presentaron, perdón, porque me parece muy grave esto, ¿no? Nosotros nos preguntamos, ¿hay algún fiscal que pueda visualizar este material? Bueno, ese es darse cuenta que fue un funcionario el que está diciendo y confesando lo que hizo. Y en todo caso, ver si hay un delito allí. Ese es uno de los problemas que hay, porque muchas veces los diputados tenemos que reemplazar a los fiscales en lo que debería ser una actuación de oficio de los fiscales. Claro. Este señor era el ministro de Seguridad del gobierno peronista de Santa Fe, uno de los moderados, Perotti. Este señor es ahora asesor de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de este gobierno. Digo, me parece que es muy grave, y me parece muy grave además esta cosa que tienen, porque replica sistemáticamente la misma idea, ¿no? La de, como dice Milei, la casta política, que es siempre la casta política peronista. Cuando Cristina dice, a mí no me pueden juzgar, si me juzgan, ¿qué quilombo se va a armar? Es el mismo caso de Saín, que es lo que, mientras el presidente, que había firmado el decreto, pedía que todo el mundo fuera enjaulado prácticamente, no se podía salir de la casa y las medidas de represión eran de este tipo, él tenía sus festicholas con la querida Fabiola. Esa diferencia, esa cosa de que ellos están por encima de las leyes que ellos mismos crearon y tienen estas actitudes inaceptables, tienen que cambiar definitivamente a partir del 2021. Entre los argumentos que sostuvo el viernes Cristina en su alegato, señaló que hay poderes que no son del Poder Ejecutivo, es decir, no elegidos por el voto, que tienen la capacidad de sojuzgar al Poder Ejecutivo. Claro, así lo marca la Constitución. El Poder Legislativo y el Ejecutivo tienen que ser contralores del poder
ejecutivo justamente para que no abuse de su poder. Pero Cristina dijo que era ridícula la causa de este modo, mirá. Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, 4 años, gobernador electo en el 91, reelecto en el 95, reelecto en el 99, hizo todo eso pensando que iba a llegar a la presidencia de la Nación para hacer 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz, a través de la provincia de la que había sido gobernador durante 3 periodos consecutivos. Esta sola enunciación bastaría para que nadie pudiera tomar en serio una denuncia de esta naturaleza, porque es ilógica. Y vuelvo a repetir, el derecho es lógica. Es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Ahora, nunca habló de Lázaro Báez, del dinero y de los negociados, ¿no? De lo que se fue en la ruta del dinero acá, lo que vuelve a través de Tesorero Sauce, que está en plena investigación judicial. Mira, Hugo, cuando uno no discute lo que dice el otro, sino otra cosa, es porque está admitiendo que no puede discutir lo que dice el otro. Esto de que se sostiene que Kirchner, cuando era intendente o gobernador, ya había planeado, no lo dijo nadie, realmente discute un argumento que nadie puso. Lo que sí se le dijo son cosas que están en la causa y que son hechos. Crearon una empresa que no existía en las semanas antes de llegar al poder. La deshicieron cuando se fueron del poder porque se había acabado el negocio. Pusieron al frente a alguien que no tenía ninguna experiencia empresarial ni de ningún tipo, mucho menos en la construcción. Le dieron recursos iguales a los de la provincia de Buenos Aires. Hago un punto acá. La provincia de Buenos Aires tiene más de 50 veces más habitantes que la provincia de Santa Cruz, le dieron la misma cantidad de recursos. Claro. En el medio se ahogó la gente en La Plata porque no hicieron las obras del Arroyo del Gato, entre otras cosas, ¿no? Estos son datos completamente verificables. El 80% de los recursos que tiraron hacia Santa Cruz fueron a parar a Lázaro Báez, que pasó de ser un empleado bancario a ser el principal terrateniente de la Argentina, con negocios declarados, préstamos, alquiler de hoteles, todos con ellos, con fotos saliendo con Cristina del mausoleo de Néstor Kirchner, mientras Cristina decía que no lo conocía. Con otras fotos muy interesantes donde sale Báez con todos los hijos, con una panza así, donde se ven cuadriculados, me parece que no eran los abdominales sino los fajos de euros. Todos esos son hechos. Como no puede discutir uno solo de estos hechos, viene con estas elucubraciones. Bueno, es el símbolo de una derrota. Yo creo que el kirchnerismo está renunciando a los argumentos, porque ya no puede defender ni su política económica ni su política de destrucción de la República. Una breve, porque hay otro corte. ¿Ves el tribunal afectado por estas presiones cada vez mayores de parte del kirchnerismo antes de su sentencia? Yo creo que no, los veo cada vez más débiles a ellos, los veo cada vez más desesperados. El nivel de la argumentación es absurda. No sé cómo Veraldi, que es un jurista que parecía prestigioso, le permite a Cristina que haga este escándalo en el lugar de la defensa. Y me parece que no, me parece que se viene, yo quiero creer que se viene una sanción ejemplar que ponga fin a todo un periodo de corrupción. La Argentina fue siempre un país con altos niveles de corrupción, pero lo que pasó en la década del 90 fue un salto cuantitativo, fue mucho más de la corrupción que ya había. Y con el kirchnerismo vino el salto cualitativo, pasamos de la corrupción a la mafia, a la asociación ilícita. Me parece, espero que ese fallo sea ejemplar. En este sentido, Cristina Fernández de Kirchner habló también sobre la justicia, específicamente en los nombres de Luciani y Mola, y también habló contra los medios. Escuchen lo que decía. Fíjese que la única puerta que se conoce en la República Argentina es la de Juncal y Uruguay. No sé cuántos presidentes, exministros, de todo. La única casa que se conoce es la de Juncal y Uruguay. Ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro. Ahí mismito. Ese día el fiscal terminaba su histriónico alegato y sabemos ahora por las noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación, con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda, que de la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso. Nadie puede pensar
que esa banda planificó, ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron. Pero la verdad, bueno, el intercambio de esos dos jóvenes, cuando terminó el fiscal Luciano, dijo, se les acabó la joda, ahora van a tener... Y esto quiero que se entienda, esto es crear un clima también. Bueno, allí lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, ahora lo vamos a analizar con Fernando Iglesias, pero permítanme que lo sume a Luis Majul, que ya está con nosotros en el piso. Luis, buenas noches, gracias por sumarte. Buenas noches, Agustina, buenas noches, Hugo, buenas noches, Hola, ¿cómo estás? Fernando. Hola. Yo estaba pensando, ¿no? Sí. De 8:30 voy a hacer un comentario que tiene una palabra que es hartos. Toda la semana, por H o por B, Cristina nos impone su agenda hiperpersonal, egocéntrica, atravesada por sus fantasías y por sus pesadillas. Lo que acaba de decir, bueno, Fernando se ríe porque cada tanto lo dice eso también. Lo que acaba de decir Cristina, en el sentido de que por Luciani hubo un atentado. Sí. Es una barbaridad. Acá y en cualquier otra parte del mundo. Y a mí me gustaría que en el propio peronismo se levante la voz sobre estas barbaridades. Porque hay un montón de machos de lof en el peronismo que dicen, uy, mirá la barbaridad que dice Cristina. Pero nadie la para. Y en ese mismo legato cita y le dice al juez Gorini, escúchame Gorini, le dice palabras más, palabras menos, si a mí, que casi soy inmortal, esto lo agrego yo, que casi soy inmortal, me pasó lo que me pasó, ¿te imaginas lo que te puede llegar a pasar a vos? En un lenguaje, con todo el respeto del mundo lo digo, es un lenguaje mafioso el que utiliza Cristina. Y todas las semanas, cada 2 por 3, por H o por B, estamos saltando de acuerdo a los deseos de su agenda. Menos mal que acá en La Nación más somos periodistas, sí, que seguimos la agenda, y también seguimos la agenda de la economía, la inflación y los estropicios que están haciendo en materia política también, ¿no? Tremendo, Luis. ¿Coincidís, Fernando, con esto? Sí, bueno, repasemos los hechos. En cualquier país normal, un acusado de corrupción se va a su casa, manda al abogado, se defiende con hechos. ¿Quiénes fueron? Para ver quiénes son las responsabilidades, porque Cristina parece... O como hace Correa, se va del país, ¿no? O se va del país, pero Cristina pega un salto mortal para ligar el atentado contra ella al fiscal Luciani, una cosa absurda. Dice, ese mismo día, lo que sí fue interesante para analizar qué pasó ese mismo día, fue que ella la zona dejó de estar bajo el control de la policía de la Ciudad de Buenos Aires para pasar al control de la Policía Federal. La misma Policía Federal que no la cuidó, la misma Policía Federal que lamentablemente se le borraron el celular del principal responsable. La misma que después se atrasó también con unos WhatsApp y también perdió más información. La misma Policía Federal que en su momento estuvo a cargo la escena del crimen de Nisman. Esas son cosas sí significativas. Hay dudas sobre, ¿no?, eso, ¿eh? Hay dudas sobre eso. Entonces, fueron ellos los que llevaron esto que debería ser un tema judicial, dependiente solamente de las pruebas y arbitrio de los jueces. Fueron ellos los que dijeron las puebladas, fue EVE, fueron ellos los que armaron esto. Cuando lo sacaron de ahí, fueron ellos los que pidieron volver y fue el juez Delgado el que impuso esto. ¿Y quién es responsable de todas estas locuras que solo pasan en una Argentina que ellos gobiernan? Bueno, la oposición. Y Luciani. Es un absurdo, ¿no? Permitime esto que yo quiero sumar a Luis, porque no sé si lo vio, pero quiero compartirlo con él, porque parece gravísimo. Marcelo Saín estaba a cargo de la seguridad.